¿Quién es el santo máximo de los judíos? Escucha esta historia impresionante. Un rabino muy importante tiene un sueño muy peculiar, muy peculiar. Se va a dormir y sueña que en el sueño le preguntan, ¿usted quiere ir a un nivel más elevado? Es decir, ¿usted quiere ir a los mundos superiores? El rabino en el sueño dijo, sí, muy bien, lo suban a un nivel superior. En el sueño ve cosas maravillosas, espirituales, cosas increíbles que en este mundo terrenal no se pueden ver. En un momento se le acercan en el sueño y le dicen, rabino, ¿usted quiere continuar en un lugar más superior? Sí. De hecho, lo subieron, lo ascendieron, un lugar más superior. Y así, nivel en nivel, y cada vez vio cosas espirituales increíbles en el sueño, hasta que en un momento le dicen, rabino, ¿está dispuesto a llegar al máximo nivel? Pero mire que el máximo nivel es el máximo nivel, ya no es este mundo, el terrenal, donde estaba hace un tiempo durmiendo. ¿Usted está dispuesto? El rabino en el sueño dijo, sí, estoy dispuesto. De repente va subiendo en el sueño a un lugar increíble, 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 increíble. Y cuando llega a la cúspide, de repente, ¿qué ve? Calles como nuestro mundo y de hecho calles de su ciudad. Reconoció el lugar. Dijo, pero ¿dónde estoy? Empezó a caminar y reconoció que era su ciudad. Dijo, pero aquí va a haber una rotonda y de hecho estaba la rotonda, pero estoy a unas cuadras de mi casa. Dobló y fue hacia su casa. Llega a su casa, el jardín, el portón, la puerta, la mezuzá en la puerta, que es el rollo que ponemos los judíos en los portones de nuestras puertas, y de repente se acerca, escucha sonidos de su casa, como lo que él conoce, y él todo así como con temor. Por un lado, le dijeron que era la cúspide del lugar más espiritual, por otro lado, está en su casa. Era una contradicción, supuesta contradicción. Camina, toca la puerta. De repente, espera a ver quizás una escena espiritual, magnífica, con luces entre las persianas, humo. De repente, abre la mujer, le dice, ¡ah, qué bueno que llegaste! ¿Cómo estás? Bienvenido. Mira, llegaron los del gas. ¿Podrías ayudarme, por favor, con la bebé a cambiar el pañal? Ah, uy, me olvidé decirte, entregaron los libros que habías pedido. Y el rabino, está bien. Y empezó lentamente a ayudar en su casa como lo que siempre hacía. Cambiar el pañal, con el gas, con los libros, ayudar a su mujer, a cocinar, lavar los platos, los utensilios. Ayudar a los hijos en los deberes. Y él, de repente, por dentro estaba en un modum, como entre nubes, y por fuera, la vida de siempre. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Y el rabino cuenta, escuchen atentamente, el rabino cuenta que de este sueño nunca más se levantó. ¿Qué entiendes? Te lo dejo con puntos suspensivos. Es algo muy profundo. Es una historia real del rabino que él contó en una clase de Torah. Me encantaría saber, cuéntame en comentarios, ¿qué piensas? ¿Qué significa que el rabino nunca más se despertó del sueño y siguió viviendo su vida terrenal? Impresionante. Ahora quiero contarte, responder a la pregunta del inicio. ¿Quién es el santo máximo de los judíos para el judaísmo? Escucha atentamente. Y está obviamente, por algo te conté esta historia, muy conectado. Y me gustaría saber si después de lo que piensas, qué significa lo que te pregunté sobre este sueño, cómo lo conectas hasta al final de la clase. Muy bien. Hay que ver que la palabra kedushá, se dice en hebreo, se dice kedushá, significa santidad. Kedushá, santidad,
es probablemente opuesta a la palabra santidad que quizás la mayoría conozcan de sus entornos y sus contextos. Realmente me animo a pensar que en general, cuando alguien piensa en alguien santo o algo santo, implica que es algo que está totalmente desconectado de este mundo terrenal. Es decir, si piensan en alguien santo, si ustedes piensan diferente, me encantaría que me cuenten aquí en los comentarios, pero creo que por lo menos mucha gente, si piensan en alguien santo, piensan en un asceta, en alguien que básicamente se desprende de los placeres materiales de este mundo y de toda cosa material. El ideal de ese santo es irse a un lugar alejado de la sociedad, probablemente en una montaña, comiendo lo mínimo indispensable para sobrevivir y meditando largas horas, sin ningún tipo de contacto, idealmente, con este mundo bajo y terrenal. ¿Están de acuerdo conmigo que seguramente mucha gente así piensa? Imagino que harán así o dirán que sí. Muy bien. Ahora les cuento que para el judaísmo, la Torá, por lo menos como yo lo entiendo y lo estudio, la palabra kedushá, santidad, es diametralmente opuesta a lo que dijimos antes, de una zeta, para nada, para nada. Vamos a ir ahora, piensen, vamos a ir ahora a algo impresionante, Parashat, la porción semanal, que se llama Parashá en hebreo, Terumá. Parashat Terumá es la porción semanal de la Torá, en la cual está cuando el pueblo de Israel viene y regala a Dios, obviamente, ofrendas para la construcción del tabernáculo en el desierto. El Mishkan, si en hebreo el Mishkan, que es el tabernáculo, que básicamente es lo que después, posteriormente, existió en Shiloh, en la ciudad santa de Shiloh, que fue el templo, el Mishkan en Shiloh, y posteriormente la construcción del primer y segundo templo en Jerusalén, es decir, el santo templo, el Beit HaMikdash es en hebreo, en Jerusalén. Por lo tanto, el primero que fue muy poquito después de que Dios nos entregó la Torá a millones de personas, donde todos fuimos testigos, gracias a Dios, de que Dios se revela a todo el pueblo de Israel en forma impresionante. Escuchamos, como mencionamos en otros videos, escuchamos y vimos las letras en hebreo de los 2 primeros mandamientos que explican nuestros sabios que nuestras almas salían del cuerpo y entraban y los ángeles nos despertaban, nos traían en vida en cierto aspecto. Es decir, fue una escena magnífica a nivel espiritual que escuchamos la voz de Dios. Millones de personas enteras, no solamente Moisés. Moisés obviamente fue, después de esta escena tan fuerte, de que realmente no podíamos soportar la dimensión y magnitud espiritual del momento, le pedimos que fuera Moisés al que suba al monte Sinaí, a recibir las tablas y recibir la Torá, y posteriormente que nos enseñe a nosotros. Pero Dios se aseguró de que cada judío y judía de todas las generaciones, es importante recalcar, incluido conversos, inconversas al judaísmo según la ley de Moisés, ortodoxa, la ley judía, estuvimos todos allí. Es decir, las almas de todo el pueblo Israel, de todas las generaciones estuvimos allí. A nivel corporal no, obviamente, pero a nivel de almas sí. 600.000 almas madres estuvimos allí, ramificadas en muchos cuerpos, muchas almas de todas las generaciones, obviamente fueron millones y millones de personas, pero a nivel de almas explican nuestros sabios judíos, la Kabbalah, que son 600.000 almas madre, que luego sí realmente se ramifican en muchas personas durante todas las generaciones, pero todos y todas estuvimos ahí y escuchamos la voz de Dios en ese momento, una escena única en la historia que no hubo ni existió posteriormente a esta escena. Por lo tanto, Dios nos dijo los mandamientos y escuchamos la voz de Dios, vimos las letras en hebreo, impresionante. Pero como no es nuestro tema, no quiero extenderme mucho. Si te interesa, tenemos clases de este tema en nuestro canal, en YouTube, Mentores Espirituales TV, pero continúo lo que estaba. Por lo tanto, santidad. Está escrito en la Torá, Parashat Terumá, veníamos diciendo muy poquito después de la entrega de la Torá en el monte Sinaí, que Dios básicamente encarga al pueblo de Israel a construir lo que sería el tabernáculo o el templo portátil durante los 40 años del desierto. Y básicamente, o sea, en total estuvimos 40 años en el desierto. Y como dijimos,
posteriormente a recibir la Torá, Dios nos encomienda construir el tabernáculo. Muy bien. Ahora, en el tabernáculo o el templo portátil que se armaba y se desarmaba según la voluntad divina, que es impresionante también, es impresionante, entre paréntesis les cuento algo increíble, que hay que saber cómo sabíamos cuándo continuar, es decir, desarmar el templo y continuar caminando. Teníamos nubes de gloria de día y pilares de fuego de noche. Dios en un diálogo constante con el pueblo de Israel, cuando se movía las nubes era señal de que Dios decía, bueno, hay que replegar y continuar andando hacia la tierra de Israel. Impresionante. Y tuvimos muchas estaciones, muchas paradas durante la época del desierto, obviamente. Tuvimos diferentes estaciones en el desierto y el templo, el Mishkan, estuvo en diferentes lugares, el tabernáculo en diferentes lugares. Según este diálogo con Dios, hay que saber que 40 años tuvimos las mismas ropas limpias, planchadas, las nubes de gloria, explican nuestros sabios, planchaban como hoy es limpieza en seco. Teníamos las ropas, crecían con nosotros, limpias, planchadas. Comíamos el maná del cielo, el pan del cielo, impresionante, impresionante. El pan que nuestro cuerpo absorbía el maná del cielo. No había ni digestión, no íbamos al baño. Increíble, vivíamos como en un microcosmos increíble, impresionante, un abrazo de Dios constante y continuo, un amor de Dios como que nos mecía. Todos esos años en el desierto fue como un abrazo, un mimo de Dios. 40 años en el desierto en forma impresionante y tiene mucho que ver con lo que estamos hablando aquí y con la tierra de Israel, que lo mencioné hace poquito, que eran 40 años previo a la entrada a la tierra de Israel. Por lo tanto, en estos años de este abrazo divino de Dios para con el pueblo de Israel, hay algo increíble. Ahí está escrito, dice así, Dios lo digo en hebreo, es un verso muy corto y lo tradujo al castellano. Ve'asuli mikdash ve'shahanti betoham, dice así, y construyan para mí un mikdash, un templo, y yo moraré en ellos. Y tú te puedes preguntar, pero no entiendo. Dice, y construya para mí un templo, y yo moraré en él. ¿Estás de acuerdo conmigo? Que eso es lo que suena más lógico. Ahora hay que saber que muchas veces la Torá tiene este tipo de sorpresas, que siempre estas sorpresas, obviamente Dios nos hace como un cartel con luces luminosas, muy luminosas de todos colores y nos dice, digo mis palabras, investiguen por qué dije en ellos y no dije en él. Así que la Torá es un mar de sabiduría, obviamente es la sabiduría de Dios que nos regala para vivir una vida con la máxima felicidad y máxima bendición del mundo. Puedes hacer la voluntad de Dios en este mundo increíble. Tiene mucho que ver con lo que veníamos diciendo. Como alguien santo es alguien muy, muy material. Les voy insinuando un poquito lo que vamos a decir, pero bueno, escuchen hasta el final porque es impresionante. Entonces dice, y construyan para mí un santuario y moraré en ellos. No dice moraré en él. Aquí hay una insinuación, una enseñanza increíble de Dios, que dice así. Obviamente, dice Dios, obviamente yo voy a morar en el tabernáculo, en el templo, eso es obvio, por supuesto. Si lo hacen como yo lo estoy pidiendo, eso es clarísimo. Pero ¿qué es ese moraré en ellos? En ustedes. Moraré en ellos es en ustedes. Hay que saber que cada persona, y esto tiene que ver con santos, escuchen atentamente, quizás tú puedes ser un santo según como el judaísmo lo entiende. Escuchen atentamente, dice así. Si ustedes, lo digo en mis palabras, si ustedes hacen un templo para mí, construyen un templo para mí, incluso a nivel particular tú usas tus ojos, tu boca, tus oídos, tus acciones, tus manos, todo tu ser para hacer mi voluntad, dice Dios, para ser una excelente persona con el prójimo, con ética, según la Torá, yo moraré en ti. Esto lo digo con mis palabras como yo lo entiendo, obviamente. ¿Se entiende? Esto es impresionante. Por lo tanto, y aquí hay una insinuación, que el santo no es alguien que está alejado de la sociedad, asceta, sin ningún tipo de vínculo, a nivel ideal de ningún tipo de cosa baja de este mundo bajo, totalmente opuesto. ¿Cuál es la gran sabiduría y la enseñanza de la Torá? Es cómo transformamos este mundo terrenal en el cielo, en la tierra. Es decir, cómo traemos el cielo a la tierra. ¿Se entiende?
Porque alguien que es santo, entre comillas, y él se quiere ir hacia el cielo en cierto aspecto, ¿qué significa? Básicamente desprenderse de este mundo bajo material, irse a un lugar, a una montaña alejado, meditando y sin tipo de vínculo. Él básicamente quiere llevar la tierra al cielo en cierto aspecto, aunque no lleva a la tierra, porque él no está vinculado a la tierra, al prójimo, a hacer el bien, a ayudar a los demás. Él está en su viaje, como dice la expresión. Pero ¿cuál es la sabiduría judía que nos enseña aquí? Es cómo traemos el cielo a la tierra y por lo tanto llevamos a esta tierra material y terrenal y es el mundo de hecho más bajo, es real, es más bajo. Lo llevamos al mundo más elevado y lo transformamos en un mundo muy, muy santo. Muy, muy santo. Muy, muy santo. Por lo tanto, aquí yo te voy dando algunos indicios. ¿Quién es alguien santo? ¿Quién es el máximo santo? Como tú quizás puedes ser el máximo santo también. Que decir, cada uno según su cualidad única en la vida. Es decir, así como tu huella dactilar es única, no hubo una huella dactilar como la tuya previo a ti y después de ti, eres único en la historia. Es como un gran sabio dijo, el día de tu cumpleaños es el día que Dios dice y decide que este mundo no puede existir sin ti. Es impresionante. Por lo tanto, tú eres único y única y cada uno puede llegar a su máxima santidad, pero obviamente recordando que la máxima santidad es cómo hago de este mundo el cielo. De este mundo terrenal lo hago cielo. ¿Qué significa cielo? Hacer la voluntad de Dios. Hay que saber que Dios entregó la Torá Kedoshá, la Santa Torá, que es una Torá llena, obviamente hay cosas místicas impresionantes, pero también hay muchísimas leyes muy concretas de ética, de negocios, cómo pagar a tiempo. Y si viene por ejemplo, doy ejemplos, si tienes un trabajador, cómo pagarlo el mismo día que trabajó, no demorar el salario. Estoy diciendo, entre muchas cosas, hay una piedra, sacarla del medio, que nadie se tropiece. Cómo hablar bien, cómo evitar hablar mal, cómo juzgar para bien a los demás, tener un buen ojo. Es decir, hay muchísimas leyes muy, muy, muy materiales, como uno podría decir, de dinero, de ayudar al prójimo, de hacer tzedaká, justicia social, ayudar, préstamos, a prestarle a alguien que está empobrecido, darle un préstamo o darle trabajo, ayudarlo a salir adelante, darle buen consejo. La Torá está llena de cosas. Obviamente la Torá es la voluntad de Dios para este mundo y está dada al ser humano. Y obviamente Dios, el Creador Todopoderoso, le habla al ser humano en su idioma. Y obviamente Dios, que nos crea a cada instante, nos creó y nos crea a cada instante, sabe obviamente mejor que nadie quién es nuestro mundo, que necesitamos, cómo podemos ser felices. El gran objetivo de Dios es que seamos felices, que tengamos una felicidad que ni siquiera conocemos lo que es la felicidad que Dios nos quiere regalar. No, obviamente, también material, eso es obvio que Dios quiere que seamos felices a nivel material, que tengamos una buena casa, todo lo que se les ocurra material, por supuesto, Dios quiere darnos abundancia constantemente, pero sobre todo también nos quiere dar abundancia espiritual, que nuestra alma esté llena, que vivamos una vida llena, un alma llena, luminosa y que ilumina el mundo entero. Y eso será alguien santo. Hay que saber. Hay un libro muy especial, que se llama, en hebreo se llama Mesilat Yesharim, o en castellano sería La Senda de los Justos, del Rab Chaim Luzzatto, Rab Chaim Luzzatto de Italia, hace varios siglos atrás, un gran tzadik, un gran justo que su mérito nos proteja, impresionante. En su libro habla la diferencia entre alguien puro, tahor, si es en hebreo, y alguien kadosh, alguien santo. ¿Cuál es la diferencia? Escuchen esto impresionante. Alguien tahor es alguien que realmente trabaja sus cualidades e intenta no, por ejemplo, comer lo que hay que comer, pero no, es decir, no excederse. Por ejemplo, digo el ejemplo de la comida. No excederse, esto, el otro, comer poco, bien, estar fuerte, estar con salud para trabajar a Dios con alegría y buen corazón, ayudar al prójimo con alegría, pero muy bien, y eso es un nivel muy, muy elevado. O sea, alguien puro, este es un ejemplo, la comida es un ejemplo, en muchos ámbitos. La comida es un ejemplo. Ahora, ¿quién es alguien santo? No es alguien que dice, no, yo como lo justo para estar fuerte y sano, y está bien. Eso es, como dijimos, algo muy elevado. El Kadosh, alguien santo, dice, no. Yo voy a poner un ejemplo, en Shabbat, el sábado, que es mitzvah, es un precepto divino, comer rico. Y es decir,
tener cenas en familia, comidas en familia, tener invitados, y mucha alegría, y cantar canciones, obviamente, impresionante, cantar canciones a capela, obviamente, no escuchamos, está prohibido poner radio o algo así en Shabbat para los judíos, es decir, mucha alegría y comida rica. Entonces, por ejemplo, el Kadosh, ¿qué dice? Es una mitzvah, es un precepto divino. Dios quiere que yo coma rico, voy a comer rico, voy a elevar las chispas de santidad que hay en la comida, que Dios me da santidad a través de la comida, me da abundancia. Voy a hacer una oración antes de comer y posterior de comer agradecerle a Dios, y voy a llevar esa comida al lugar más elevado. Es decir, la comida es un ejemplo, uno puede utilizar cualquier tipo de ejemplo, es decir, utiliza este mundo material para llevarlo al mundo espiritual más grande y más elevado, por encima de los ángeles. Y el Kadosh, el santo, está por encima del puro. Tahor y Kadosh. El Kadosh está por encima. ¿Por qué? Porque él no solamente utiliza lo mínimo indispensable en forma medida, por supuesto, en forma excelente y correcta, eso es excelente, obviamente, viviendo una vida vinculada con el mundo, ayudando al prójimo, por supuesto, como dijimos antes, por supuesto, el Kadosh está por encima de eso y utiliza el mundo, utiliza todo lo que lo rodea para servir a Dios. Si es la comida, esto, lo otro, siempre con una alegría, buen corazón, es decir, es un nivel superior. Por lo tanto, y redondeando, que tengamos el mérito, realmente ver cómo nosotros nos vinculamos a nivel, obviamente espiritual, eso es algo claro, pero incluso a nivel material con el prójimo. Por ejemplo, empezando con tu familia, con tu círculo más cercano. Cómo utilizas todo lo material para hacer el bien con los demás. Si es con tu familia, en tu lugar de trabajo, en tu lugar de estudio. Es decir, dónde estés, en qué ámbito estés, cómo tú puedes, a través de lo material, elevar eso material a un plano espiritual. ¿Cómo? Generalmente es haciendo bien para los demás, para el prójimo. Y hay que saber que Dios da, como dijimos antes, el objetivo de Dios es darnos abundancia y alegría, pero ¿qué está a nosotros? Abrir nuestro corazón. Fesulim Mikdash Beyahanti Betoham, como dijimos, y construyan para mí un santuario y yo moraré en ellos. Pero ¿cómo va a morar nosotros? Tenemos que abrir nuestro corazón, siendo buenos con nosotros mismos, por lo tanto con el prójimo. Imagínense, a nivel gráfico, metafórico, piensen. Dios hizo un astro que se llama Sol. El Sol, como ustedes conocen, el Sol sale en las mañanas, ilumina el mundo. Vamos a pensar dos vecinos. Un vecino abre la persiana y disfruta del sol, como el sol en un día de invierno entra el sol y lo calienta y qué lindo el sol, y está feliz. El otro vecino, ¿qué hace? Sale el sol y cierra la persiana. Y dice, ¿cómo no entra el sol en mi casa? Si abres la persiana, el sol entra. ¿Se entiende? Esto es a nivel metafórico, hay que saber, el ejemplo que Dios regala el sol para darle luz a la humanidad toda. Pero esto puede verlo uno con cada cosa. Dios constantemente nos da abundancia y nos da regalos, constantemente. Pero ¿qué tenemos que abrir la persiana? Como el ejemplo que dijimos antes. Es decir, abrir nuestro corazón, ser un santuario para Dios. Querer el bien y hacer el bien. Por ejemplo, en nuestra comunidad amada Israel High, mi comunidad, ¿qué se hace? Se quiere hacer el bien, se piensa cómo hacer el bien, se hacen encuentros, se hacen clases, tenemos en internet clases, hay encuentros en internet y también se hacen encuentros para mujeres de soldados aquí en Israel, en la tierra de Israel, ayudas de todo tipo a familias en la tierra de Israel. ¿Para qué? Para la abundancia del mundo entero. Hay que saber que el bien que hacemos en Israel es con el objetivo de que sea bendición para el mundo entero. Por lo tanto, hay que entender que nosotros como judíos sabemos eso. Tenemos el mérito y la responsabilidad, con mucha humildad, de ser, como Dios dice, que seamos luz para las naciones. Or la goim, se dice en hebreo, luz para las naciones. ¿Qué significa?
realmente hacer el bien y querer el bien para el mundo entero. Y de hecho, ustedes lo pueden ver a nivel concreto. ¿Cuántas ONGs hay en Israel? Para ayuda, obviamente en Israel eso es claro, pero también ayuda al prójimo, ayuda en otros países. Cuando, que Dios nos permita, hay desastres naturales, hay comitivas que viajan a países, incluso países que quizás no son muy amigos de Israel. Van comitivas, se ayudan sin ningún tipo de querer recompensa a cambio, nada. Solamente porque tiene un alma pura de querer hacer el bien, como dijimos. Y Ser Jai, mi amada comunidad, es lo que queremos hacer el bien. De hecho, te invito a ser parte de mi comunidad. Hay un número de WhatsApp aquí abajo si quieres escribir. O también hay un link, un enlace que puedes también conectarte y llenar tus datos. Es decir, te invito con mucho cariño. En Israel High, por ejemplo, me escriben a mí, al WhatsApp, me hacen preguntas, yo puedo también responder. Hay un vínculo conmigo, vínculo con la tierra de Israel, con el pueblo de Israel, como dijimos, para que sea bendición para el mundo entero. Esto es relevante para el mundo entero. Judíos y judías, no judías, esto es relevante para el mundo entero. ¿Cuál es el común denominador? Querer hacer el bien e intentar hacer el bien. Y hoy estamos en momentos de mucha definición. La persona que tiene el mérito de elegir por Israel, no solamente por mi comunidad, eso es un ejemplo, pero el que está por Israel, apoya a Israel y apoya la Torá, está con Dios, con el pueblo de Dios, que es el pueblo de Israel, es algo increíble. Es un regalo que Dios te hace. Si tú estás por Israel, es un regalo que Dios te da, te abrió los ojos. Lamentablemente, como sabes, hay mucha gente que pudiendo ver cosas muy claras, que es algo claro, que es algo negativo, gente que está contra Israel, gente negativa, hay gente que está confundida y no quiero ir a ese lado, quiero ir hacia lo bueno. Hacia lo bueno es, si tú estás con Israel, es impresionante, es un regalo que Dios te regala. Estamos en momentos de definiciones muy grandes y Dios le regala a cada uno de nosotros el libre albedrío, la libre posibilidad de elegir y que tengamos el mérito, como dice la Torá, ubajartá bajaim, y elegirás la vida. Elegirás la vida, elegirás la vida. Y ahora te invito otra vez a conectar lo que te enseñé. ¿Quién es alguien kadosh, alguien santo, alguien que vive una vida netamente material en este mundo terrenal, con los pies netamente en la tierra y su corazón en el cielo? Pies en la tierra, ayuda al prójimo, ayuda a los demás, y el corazón vinculado a Dios, y por eso hace eso también, porque entiende que Dios es lo que quiere, que hagamos el bien, queramos el bien. Pies en la tierra, corazón en el cielo, así como el sueño de Jacob. Jacob vino, nuestro patriarca Jacob. Sulam, se dice en hebreo, Sulam Mutzav Arza, Verosho Magia Shamaima. En la escalera, cuando Jacob soñó, está escrito que fue una profecía, que habían ángeles, la tierra tenía los pies en la tierra, pero Rosho Magia Shamaima, la cabeza, la parte más alta de la escalera, llegaba al cielo. Que tengamos el mérito de vivir una vida de Kedushá, de santidad, llena de santidad, de luz, de querer hacer el bien, vincularnos con Dios a cada instante y pedirle a Dios ayuda y guía, que nos ayude a hacer nuestra misión en la vida en forma más fuerte y excelente, vinculados a Dios constantemente, al Creador Todopoderoso, querer hacer el bien con bendiciones y éxitos.